llegó el momento de encontrar esas respuestas que tanto buscas. ¿Y ahora qué? Un espacio que te ayudará a buscar un camino a la situación que estás viviendo. ¿Tienes conflictos personales, internos, con tu familia, tus hijos, amigos, compañeros de trabajo? Es el momento de escucharnos, donde desde la fe te mostraremos el camino que se necesita para salir de la oscuridad. ¿Y ahora qué? Te acompañamos en tu vida. Quédate con nosotros en este tu programa. ¿Qué puedo hacer si cuando rezo el Santo Rosario me da sueño? Si cuando voy a la Santa Eucaristía me da sueño. ¿Es acaso que me estoy poniendo vieja? ¿Es acaso que tengo una enfermedad? ¿O son ataques espirituales? Esa es la pregunta que nos reúne hoy en torno a esta cápsula. ¿Y ahora qué? La recibimos de parte de una hermana muy querida. Y sabemos que tú también, al igual que yo, has experimentado esos momentos de desiertos, de ataques, de flechas incendiarias del enemigo que nos hacen alejarnos, enfriarnos, degustar las cosas de Dios. Para eso estamos aquí, para ayudarte, para acompañarte y para responder a esta inquietud de tu corazón. Así que quédate y comparte en ¿Y ahora qué? Del camino. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues hoy he querido solicitar a un amigo muy querido, sacerdote, párroco, médico cirujano. Hoy podríamos decir que se dedica totalmente a la sanación de las almas, y es el padre Rodrigo Arazola. A él yo le quiero preguntar. Creo que en esta cápsula hoy se hacía necesario el acompañamiento de un sacerdote, de un ministro sagrado y una persona que además tiene ese don, esa gracia, ese carisma de ser un médico. Esa fue su primera profesión antes de recibir la llamada de Dios. ¿Y quién más que él? Preparado, acreditado, experto, sacerdote y médico para poder responder a esta pregunta de mi hermana. ¿Por qué me da sueño cuando rezo el Santo Rosario? ¿Por qué me da sueño en la Santa Eucaristía? ¿Será que estoy enferma? ¿Será que me estoy poniendo vieja? ¿Será que me atacan los espíritus del enemigo? Y vamos a pasar sin más a nuestro queridísimo Padre Rodrigo Arazola, respondiéndonos a esta pregunta. Bienvenido, Padre. Bueno, estamos ante la presencia de Dios, pensando en este tema que Odalis me ha propuesto, de por qué me da sueño en la misa y al rezar el rosario. Es una interesante pregunta y también interesante ver por qué y cuáles son las posibilidades que tenemos para mejorarlas, cuáles son las razones y pensar las posibles soluciones. Pero es un tema muy interesante porque ya varias veces alguien me lo ha preguntado y también me han dicho personalmente qué les sucede, y pienso que es un tema que podamos abarcar en este momento. Gracias, Odalis, por esta invitación. Gracias, Padre, por aceptar la invitación, pero vamos a ir concretando un poquito. ¿Qué te parece, Padre? Antes de volver con el Padre, quiero decirle que ha sido uno de los sacerdotes con lo que yo más he disfrutado en misión de 3 días, quedándonos hospedados en el mismo hogar. Y el Señor nos ha regalado anécdotas que nos han acompañado siempre. Y cada vez que lo llamo, Él me llama.
pues sale a reducir estos recuerdos de esta misión en Savannah, Georgia, hace muchos años. Gracias, Padre. Padre, vamos concretándonos de manera, diríamos, capitular. ¿Cuáles serían esas causas por las que esta hermana le da sueño cuando reza el rosario y también cuando va a misa? Vuelvo contigo, Padre. Y uno se da cuenta que entonces cuando entra a orar, se duerme. Y se duerme porque por estos malos hábitos del sueño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, ¿Cómo podríamos mejorarlo? Debemos tomar té que nos calme la ansiedad, la angustia. Como un té muy importante es el té de chamomila, que es muy bueno y que podemos tranquilizar. No tomar café durante las noches. Eh, Importante orar cuando estamos tan tensionados y ante las cosas que nos van pasando en la vida, y así no nos distraemos y colocar todo en las manos del Señor y alabar y bendecir a Dios. Hagamos oración de alabanza porque la oración de alabanza nos libera. Entonces, eso es un primer problema que hay que enfocar, el por qué nos distraemos o por qué nos da sueño. Entonces, por los malos hábitos del sueño, perdón por la redundancia. Un segundo razón serían las distracciones. Nos distraemos mucho cuando estamos orando. Y una de las razones por las cuales nos distraemos mucho es esto, el celular. Sí, el celular. Y también el iPad y también el computador. Entonces nos estamos distrayendo y en vez de concentrarnos en la oración, estamos mirando el celular, estamos pendientes que si nos llegó alguna notificación o nos llegó algo que queremos mirar, entonces no ponemos atención a Dios. Cuando estamos ante la presencia de Dios, estamos realmente para estar ahí y no tenemos que distraernos porque la mayor prioridad es estar con Dios. Dios es lo más importante para nosotros y no tenemos que distraernos en ningún momento porque estamos ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores y estamos realmente abriendo nuestra alma a Dios. Y es el momento de recogimiento y es el momento de encuentro con Dios y es el momento en que nosotros vamos a tener esa experiencia de Dios. Otra razón muy importante, también durante la misa nos distraemos y por eso nos da sueño y por eso no le ponemos atención porque estamos pensando o mirando más a las personas que a Dios. Estamos mirando quién entra, estamos criticando, estamos juzgando, estamos mirando el color del vestido o de cómo vienen con tacones o si vienen en minifalda o no. Y resulta que cuando estoy en la misa, estoy en la presencia de Dios. No tengo que distraerme porque estoy en la presencia de Dios. ¿Estamos? O sea, la prioridad es estar con Dios, porque ahí vamos a estar entre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Dios mismo que se hace presente, vivo, real, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía con su cuerpo, alma y divinidad. Otra razón también es la falta de interés. Y la falta de interés es muy importante. Tener interés cuando yo voy a orar, tener interés por la misa. Cuando voy a orar es algo importante. ¿Por qué? Porque yo voy a estar con Dios. Y cuando yo oro, mi vida cambia porque Dios transforma mi corazón. Aún en el silencio, mirando solamente a Dios, ahí ante el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y orando, hago que mi alma se recoja y puedo realmente mirar qué debo hacer. Y algo que puedo hacer realmente es orar con los salmos, tomar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu me lleve a orar y hacer oración de alabanza, hacer oración de liberación y estar realmente en la presencia de Dios. Y es muy importante también escoger un momento y un tiempo para Dios, una hora exacta. Es decir, este tiempo es para Dios y lo voy a dedicar a Dios. Otra razón también son los posibles problemas de salud. Y hay personas que tienen problemas de salud y entonces su condición no les impide realmente pues orar tanto tiempo o porque tienen algún dolor o porque tienen algún problema. Entonces, saber cuál es el tiempo mejor para cuando yo voy a orar y mi condición de salud.
y también saber si puedo arrodillarme o no me puedo arrodillar, o puedo estar más bien sentado, o puedo tener algún cojín que me ayude en ese momento a poder estar en una mejor posición, una buena luz, un medio ambiente, que no haya distracciones y así yo me puedo concentrar. Y en los problemas de salud hay algo muy importante, es yo puedo ofrecer esto que me sucede como un sacrificio a Dios y decirle, Señor, yo te ofrezco este problema que tengo por amor a ti. Ofrezco esta penitencia por amor a ti. Ofrezco este dolor por amor a ti, sabiendo que me uno en mi dolor o en mi enfermedad a Jesús crucificado por la redención de la humanidad, por la expiación de mis pecados y los del mundo entero. Y es muy importante realmente saber de que necesitamos hoy más que nunca orar, sobre todo ante este tiempo en que nos encontramos en la humanidad. La Virgen aparece una y otra vez suplicando que hagamos tres cosas: penitencia, sacrificio y oración. Y nos los está suplicando constantemente: penitencia, sacrificio y oración. Y es muy importante que ahora más que nunca tengamos tiempo para Dios. Otra razón también es el desierto espiritual. Y el desierto espiritual es muy importante porque no solo lo vivimos nosotros, y me encuentro con mucha gente que habla de esto, sino también lo vivieron los grandes santos como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Ávila. Y también en nuestro tiempo tenemos a la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, ella decía que cuando entraba a orar, ella no sentía a Dios. Pero aquí no hablamos de un sentimiento, sino hablamos de estar con Dios. A pesar de que nos sintamos áridos, a pesar de que no sintamos nada, a pesar de que sintamos que Dios no nos responde. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios sí nos responde en todos los momentos, ya sea con una gracia mayor o darnos tiempo de espera para que perseveremos, pero Él siempre está respondiendo. Y una de las eh, citas bíblicas que tenemos es con Abraham, cuando Abraham le pide al Señor por Sodoma y Gomorra y le está diciendo, pero si hay 50 personas que sean buenas, ¿no preservarás toda la nación por ellas 50? Y el Señor le dice, sí. Y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y hasta 10. Y hasta Abraham un momento le dice, oh, perdona, Señor, que yo, siendo polvo y tinieblas, me atrevo ante ti a hablarte, ¿verdad? Entonces tenemos que realmente perseverar en nuestra oración. Hay otro pasaje bíblico muy importante también, es cuántas veces Daniel oraba. Y el libro de Daniel nos cuenta que Daniel oraba 13 veces al día. Y Daniel era realmente el más cercano al rey, pero le pusieron una trampa a Daniel y le dijeron que él no oraba ante el ídolo que colocaba el rey. Y lo acusaron y lo metieron en el foso de los leones allá, pero Daniel realmente perseveró en la oración y Dios lo preservó. Y lo preservó porque si creemos en Dios, Dios nos librará de todas las cosas. Bien, hay algo muy importante, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer sobre todo en la parte espiritual, que me parece más importante? Y en la parte espiritual tenemos algo muy importante que impide la vida espiritual, que nos distraigamos, que tengamos sueño en la oración y en la misa, ¿verdad? Y lo primero que tengo que decir y que es importante es el pecado. Sí, el pecado. Porque el pecado destruye nuestra relación con Dios. El pecado hace que tengamos sueño. El pecado hace que no tengamos ganas de orar. Y el pecado hace que nos distraigamos. Y el pecado cada día hace que no tengamos deseos de Dios. Entonces, tenemos que erradicar el pecado de nuestras almas. Tenemos que realmente buscar el sacramento de la confesión y con el propósito de la enmienda, que quiere decir que no quiero volver a hacer ese mismo pecado y hay un sincero arrepentimiento. Si no realmente salimos del pecado, nuestra relación con Dios se va a deteriorar. Y nos damos cuenta que no solamente nos distraemos
o no tenemos interés por la oración cuando estamos en pecado, sino que el pecado contamina no solamente a nuestro ser, sino a nuestro alrededor y destruye las relaciones con nuestros familiares y con los demás hermanos. O sea, tenemos que realmente erradicar el pecado. Sí, el pecado, porque tenemos que decirle no al pecado y sí a Dios. Y pensamos que si quiero estar con Dios, no puedo estar con Dios y con el pecado. O decido estar con Dios o decido estar con el pecado. No puedo estar con Dios y al mismo tiempo con el pecado. Hay otra cosa importante que son las tentaciones, ¿verdad? Y vuelvo otra vez, insisto, ¿cuáles son las grandes tentaciones por las cuales realmente evitan que nosotros entremos a la oración, tengamos sueño y nos distraigamos en la misa? Y se llama esto. Lo pongo esto aquí otra vez, el teléfono, porque el mayor pecado y la mayor distracción que tenemos en la oración se llama la pornografía. Sí, la pornografía es el peor pecado que tenemos en este siglo XXI, la mayor distracción y que nos hace apartarnos de Dios. Y estamos distraídos porque la lujuria nos gana y nos distraemos pensando en todas las cosas que estamos viendo a través del celular o del computador o de los tablets. Se llama pornografía. Y entonces tenemos que luchar contra las tentaciones como lucharon todos los santos y como luchó el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos nosotros tenemos tentaciones. Las tentaciones están a la puerta, como le dijo el Señor a Caín. Caín, Caín, mira que el pecado está a la puerta, pero tú tienes que vencerlo, ¿verdad? Tenemos que vencerlo. Y ante las tentaciones hay una palabra que es muy importante que tenemos que aprender como una solución a todo esto. Y esa palabra se llama violentarnos. Violentarnos ante los momentos de tentación y debilidad. Sí, tenemos que violentarnos ante los momentos de tentación y debilidad. No podemos realmente continuar con nuestra vida ante los momentos de tentación si no nos violentamos. ¿Nos violentamos contra qué? Contra nuestras pasiones de la carne, contra nuestras debilidades y nos violentamos contra las tentaciones de Satanás y de los demonios. Y hay un demonio que nos acecha tanto, que es el demonio de la lujuria. Y tenemos que violentarnos ante las tentaciones de Satanás, sí, y de los demonios, como el demonio de la lujuria que se llama Asmodeo. Y tenemos que realmente ver que eso es algo que nos distrae en la oración y el demonio no quiere que nosotros oremos, porque sabe que con la oración y con el rosario nosotros le damos una bofetada a él y estamos ganándole almas a Dios. Así que nosotros tenemos que mirar que el demonio siempre quiere que nosotros no oremos, pero nosotros tenemos que orar. Sin la oración, nada somos. Sin la oración no tenemos vida espiritual. Sin la oración no tenemos pureza del alma. Sin la oración, nada da fruto. Sin la oración, una prédica será totalmente vacía. Y sin la oración estamos estériles, estériles por dentro. Gracias, Padre. ¿Sabe qué? Me alegra muchísimo que haya destacado también y traído sobre la mesa el pecado. Cuando la hermana me contactó, en ningún momento me pasó por mi mente esto, de verdad que lo salté. Y a usted también dejarnos saber que nuestro pecado, quizá consciente, o hay a veces cosas pecados veniales arraigados en nuestro corazón que también nos van enfriando el fervor hacia las cosas de Dios. El Espíritu está hablando, Padre. Lo importante es saber que el Espíritu está hablando y yo le agradezco mucho. Ahora, ¿qué cosa podemos nosotros hacer para volver a tener ese fervor, esa atención, para que se encienda nuevamente el fuego del amor de Dios en nuestros corazones? O sea, ¿cómo podemos hacer a nosotros mismos ese acercamiento hacia Dios? Sabemos que la gracia procede de Dios. Dios es que nos acerca, Dios es que nos busca, pero nuestra alma, nuestro corazón empieza por desearlo
Cuénteme, padre, ¿qué puede hacer esta hermana para volver a tener ese fervor, esa atención a las cosas de Dios? Sí, qué tristeza que nosotros veamos que estamos en una esterilidad y que no tengamos deseos de las cosas de Dios y nos sintamos con sueño y amodorrados y que no tengamos deseos de Dios. Y todo porque no queremos renunciar a las cosas del mundo, no queremos renunciar a las tentaciones, no queremos renunciar a Satanás. Por eso en las liberaciones y en los exorcismos, una cosa muy importante para vencer al demonio es el sacramento de la confesión. Y es muy importante porque ahí vencemos al demonio, porque nos confesamos, renunciamos a Satanás, a las pasiones y nos abrimos a Dios. Y el Señor, que todo lo puede, nos dará las gracias para cuando estemos orando no tengamos sueño, sino que estemos en su presencia. Y ahí está el ángel de la guarda nuestro que nos está ayudando. Están todos los santos, las santas del cielo y sobre todo nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Es muy importante rezar, recemos, porque la Virgen nos está suplicando hoy más que nunca a que recemos tanto. Así que si dices, oh, tengo sueño, o no quiero, o no deseo, hoy tienes que decir sí. Hoy más que nunca necesitamos rezar. Hoy más que nunca necesitamos no distraernos durante la oración. Hoy más que nunca necesitamos no tener sueño. Hoy más que nunca necesitamos levantarnos a las 3 de la mañana a orar cuando Dios nos levante y decir sí, no importa, voy a rezar. ¿Por qué? Porque fíjense, hermanos, en este momento crucial de la humanidad tenemos dos guerras en este momento. Una de Ucrania contra Rusia, que ahora en febrero de este año serán 2 años que tenemos con esta guerra. Y otra que tenemos en el Medio Oriente, entre Israel, entre este grupo terrorista Hamas, y que ya se están involucrando otras naciones. Tenemos que orar, porque sin la gracia de Dios, nada podremos. Y la Virgen suplica y nos está diciendo constantemente, a través de su mensaje en las apariciones, que si supiéramos todo lo que nos va a pasar por no orar, oraríamos, porque lo que nos viene va a ser terrible para la humanidad y tenemos que orar. Oremos y hoy les digo como una súplica, como sacerdote, oremos, oremos no un poco, no oremos solamente por pasar un momento de tiempo, sino oremos de una manera eficaz, oremos constantemente, oremos porque la oración todo lo puede y la oración tiene poder. Y si quieren que les aconsejo un libro de oración muy bueno, que yo siempre aconsejo, se llama El Peregrino Ruso. Léanlo, lean en El Peregrino Ruso, porque es el segundo libro leído en Rusia después de la Biblia. Y vale la pena leer El Peregrino Ruso y hacer lo que el peregrino ruso nos invita. Y comprarse el libro que el peregrino ruso dice en el libro, que se llama La Filocalía, que existe y que son de los padres del desierto y que nos invita a recogernos, a orar y a estar con Dios. Lean el peregrino ruso, vale la pena. También les recomiendo un libro que leí cuando estaba muy joven. No es un libro católico, es un libro cristiano, pero yo lo aconsejo mucho, que se llama El Poder de la Alabanza. El Poder de la Alabanza. Lo pueden descargar en Google y el autor es Merlin Carothers. Merlin Carothers, El Poder de la Alabanza. Es un libro muy bueno, nos enseña cómo alabar a Dios en todo, en todas las circunstancias, en cada momento. Y cuando alabamos y bendecimos a Dios, el demonio sale. Cuando alabamos y bendecimos a Dios, no despertamos cuando tenemos sueño. Cuando alabamos y bendecimos a Dios, dejamos todo en sus manos. Cuando alabamos y bendecimos a Dios, creemos que Dios todo lo puede y confiamos en el Señor, porque Dios todo lo puede en nosotros y por nosotros. Tengamos una absoluta seguridad en Dios. Creamos en Dios, tengamos fe, hagamos siempre la oración que les enseñó el ángel a los pastorcitos de Fátima, que les enseñó a decir esto, y les decía esto: Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro a ti, te amo a ti, creo en ti, espero en ti y confío en ti. Y te pido perdón por aquellos que no te adoran, por aquellos que no te aman, por aquellos que no creen, por aquellos que no esperan y por aquellos que no confían en ti. Hagamos esta oración incesantemente, que fue la oración que les enseñó el ángel antes de las apariciones de Fátima y que la podemos ver.
también podamos siempre orar mucho el rosario. Oremos, hermanos, no dejemos de orar los unos por los otros, y si hemos caído en un momento en la batalla, confesémonos, vayamos al sacramento de la confesión, no nos dé pena confesarnos, porque el Señor nos está esperando en su divina misericordia. Y en su divina misericordia Él está ahí para darnos la solución, para que recobremos las gracias y podamos levantarnos. Así que adelante y no tengamos sueño, que en la otra vida vamos a dormir bastante, pero en esta vida tenemos que estar despiertos en Cristo Jesús. Gracias, Padre Rodrigo. Gracias por acompañarnos. Nos ponemos bajo su cuidado, nosotros, una servidora y todo el que lo vea a esta hora, toda nuestra audiencia, para recibir una bendición de parte de Dios impartida por usted a través de su ministerio. Inclinamos la cabeza, el corazón y recibimos la bendición. Vamos a orar un momento pidiéndole al Señor la gracia para que tú tengas la fuerza en la oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te damos gracias en este momento. Infunde tú en el corazón de estos tus hijos que están viendo en este momento este programa, infunde en ellos la gracia de la oración. Infunde en ellos el poder de la oración. Infunde en ellos esta gracia, la gracia de la oración, para que ellos perseveren continuamente, para que ellos se dediquen a ti y se encuentren qué maravilloso es estar contigo en la oración, qué maravilloso es este encuentro contigo, y que no es un tiempo obligado, sino un tiempo realmente de gozo, de alegría. Oh Jesús, gracias por enseñarnos a orar. Gracias porque tus apóstoles te pidieron a ti que les enseñaras a orar y tú les enseñaste el Padre Nuestro. Gracias, Jesús, porque muchas veces tus apóstoles te encontraban que tú te levantabas muy temprano de mañana, ir a orar al desierto, a la montaña. Y muchas veces te encontraron que estabas orando durante toda la noche. Oh Jesús, concédenos esta gracia de orar siempre, en todo momento, en toda circunstancia, y saber que tú estás con nosotros, y saber que tú nos concedes esta gracia, la gracia de la oración. Te pedimos humildemente que nos ayudes a perseverar. Ayúdanos y sobre todo concédenos la fuerza de tu Santo Espíritu, la fuerza de tu Espíritu para poder orar según el corazón tuyo, según lo que tú quieres. Y qué bueno, hermanos, que oremos según el Espíritu. Oremos pues según el Espíritu, alabando y bendeciendo a Dios en todo momento con cánticos espirituales, y oremos dejándonos inspirar por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por amarnos. Gracias porque tú estás con nosotros y porque tú eres el Señor, Dios de nuestras vidas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y los acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Y a ti que nos ha acompañado en esta cápsula hoy, dando respuesta a esta inquietud de por qué da sueño durante el rezo del Santo Rosario, por qué da sueño durante la celebración eucarística, pues te pedimos que también comparta esta cápsula. Es una agarradita de manos con nuestros hermanos, con la cercanía del corazón y desde la gracia que Dios ha querido impartirnos para acompañarte y ayudarte, que te sea de bien. Queda tú bajo el cuidado de la Santísima Madre de Dios y de Jesús nuestro Señor. Hasta la próxima.